Tal vez te preguntes, ¿cómo impactó el COVID en varios ámbitos de la sociedad? Pues aquí te lo explico. Algunas de las características geográficas fueron que se propagó demasiado rápido el virus por la interconexión entre varias naciones. Una de las características en las que impactó el COVID fue en el medio ambiente, desde la reducción de la contaminación en el aire y el aumento en los residuos médicos. El COVID afectó bastante a la economía, ya que varios puestos de empresas cerraron o les iba mal en las ventas. Esto ocasionó la inflación porque no había distribución de dinero. Venimos de la parte de la preparatoria de regional de aquí de Utlán, hacer unas preguntas sobre el tiempo, este periodo de pandemia, ¿cómo le afectó a usted económicamente o aquí en el local, en el mercado? Pues en tiempo de la pandemia sí afectó porque la gente no salía y bajaron mucho las ventas. Sí. Y en su experiencia personal, ¿cómo le afectó a usted la pandemia? Pues las ventas bajaron mucho y dejaron de venir a comprar las personas. Pues qué más, que se subieron mucho los precios en esos tiempos de la pandemia. De la pandemia para acá subió mucho el precio de la verdura. ¿Y la recuperación cómo ha sido a partir de la finalización de la pandemia? Pues no ha habido muchos avances en la recuperación porque el precio de la verdura se subió mucho. Y ahí se ha mantenido. Y se ha mantenido arriba el precio. Ajá. Bueno, eso es todo. ¿Cómo le afectó económicamente la pandemia aquí en la talabartería? Pues en realidad casi no me afectó porque estuvimos trabajando con una puerta cerrada y la otra nomás para atender clientes de vez en cuando. Y no dejamos de trabajar, gracias a Dios. No faltó el trabajo. No faltó el trabajo, bendito Dios. Entonces, la recuperación a partir de la finalización de la pandemia, ¿cómo ha estado? ¿Ha mejorado las ventas o manteniéndose? Nos mantenemos. Sale para volver a surtir. Muy bien. Para comer y volver a surtir. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿tenemos la autorización de grabar? Sí, tienen la autorización. Okay. ¿Cómo diferentes sistemas políticos respondieron al virus desde las autoritarias hasta los democráticos? La verdad no estamos preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Sin embargo, se dio seguimiento a las indicaciones que se nos brindó a través de la OMS para llevar de mejor manera esta pandemia que nos ocasionaron. ¿Qué papel tiene la política en la gestión de la crisis? O sea, ¿cómo lo solucionaron? La política desempeñó un papel muy importante porque en base a esto se dio frente a la pandemia con una de las medidas muy básicas que fue el uso de mascarilla, con el cual se pudo evitar diferentes muertes. Muchas personas fueron afectadas emocionalmente, y aquí unas palabras de algunas de las personas. ¿Autorización de que salga en el video? Sí, claro que sí. ¿Cómo se sintió durante la pandemia emocionalmente? Pues un poquito frustrada, triste porque varias personas pues estaban muriendo, pero dentro de lo que cabe pues bien. ¿Afectó su vida social y si sí, en qué manera? Social no, porque casi no salgo así mucho, pero en lo laboral sí. ¿Tuvo solidaridad y resistencia en la pandemia? Sí. Muchas gracias. ¿Tengo tu autorización para que salgas en el video? Sí. ¿Afectó emocionalmente en ti la pandemia? Sí, la verdad es que en el momento que empezó la pandemia hubo cambios en mi vida que no esperaba, entonces esto generó que no me sintiera bien porque siempre me la pasaba en mi casa. Yo siempre era muy activo socialmente y esto causó bajones, por decirlo así, porque pues no salía, no convivía con gente, estaba yo solo en mi casa, agregando eso porque mis papás sí tenían que trabajar. Entonces, tomando en cuenta que soy hijo único, no tenía nadie en mi casa. ¿Tuviste solidaridad y resistencia durante la pandemia? Sí, siempre usé cubrebocas, siempre traté de no salir cuando a menos que se necesitara. Entonces yo considero que sí hubo parte de solidaridad en mí. ¿Tengo tu autorización para que salgas en el video? Claro que sí, güey. ¿Afectó emocionalmente la pandemia en ti? Creo que hasta cierto punto sí, por el hecho de, más en el ámbito social, de que pues ya no podías salir o con amigos, o con el simple hecho de ver a tu familia. Entonces afectó tu vida social. Sí, desde el mismo punto.
¿Tuviste solidaridad y resistencia durante la pandemia? Desde las medidas de prevención, sí. Desde el punto de utilizar cubrebocas, dejar de salir y más que nada el contacto. Muchas gracias. De nada. El COVID-19 es un desafío global sin precedentes que ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas, resaltando la importancia de la solidaridad y la adaptación en tiempos de crisis. El reportaje explora sus múltiples efectos a nivel global.